Quiero que me acompañen a leer. Vamos a entrar esta mañana a la palabra. Vamos a comenzar leyendo el mismo versículo de la semana anterior. Luego vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Y dice Efesios 4:11: y Él mismo, se habla de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Papito, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, y que tú nos ayudes hoy a escudriñar y a explorar las riquezas de tu palabra, Señor, en el ministerio profético. Que una unción profética venga, Señor, sobre esta iglesia, sobre tu pueblo. Que tú levantes dones, Señor, de profecía y ministerios proféticos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y que nuestro corazón sea buena tierra, Señor, para llevar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Dios les bendiga. Hablábamos la semana anterior que la iglesia perdió, ¿verdad?, durante mucho tiempo estos dos ministerios. Porque se hablaba de pastores y no había problema con la iglesia. Decía, bueno, aquí está el pastor tal, y nadie se ofendía, nadie se molestaba, nadie sentía un rechazo hacia el ministerio. Los evangelistas, gloria a Dios, venga aquí. Armamos una actividad en un estadio, que vengan los enfermos, que hayan liberaciones, sanidades y milagros. No había tampoco rechazo hacia el ministerio evangelístico. Y el ministerio magisterial, aunque no era muy conocido o muy utilizado, pero había maestros de Dios que se levantaban para enseñar la palabra y compartir, ¿verdad? Sobre todo en esas famosas escuela dominical, como le pusieron muchas iglesias, ¿verdad? La famosa escuela dominical. Yo me recuerdo que el Señor me permitió estar en una iglesia donde de 9 a 10 era la escuela dominical, era un estudio bíblico. Todos los adultos y grandes en el templo principal, los jóvenes en su salón, todos los niños en sus clases, y cada quien recibía una enseñanza de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel en el que estaban, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con los jóvenes hablaban muchas veces de la amistad, del noviazgo, del compromiso, que eran temas que a todos los jóvenes nos interesaban, ¿verdad? O todos andaban ahí con los sentimientos, ¿verdad?, revueltos, que les gustaba una u otra, y decían, no, unirse en yugo desigual, y habían diferentes enseñanzas. Pero todos estos ministerios, o estos tres, maestro, pastor, evangelista, estaban dentro de la iglesia, pero de pronto aparece hace algunos años el ministerio apostólico y el ministerio profético, que habían quedado rezagados o habían quedado ocultos, y la gente se sorprendió. Y como todo lo nuevo que ocurre, no solo a nivel de iglesia o a nivel espiritual, sino también a nivel secular. Porque fíjense que a nivel secular, los grandes científicos, los grandes genios que han planteado sus teorías, como por ejemplo Galileo, Newton, Einstein, que han planteado el decir, miren, no, la Tierra no es plana, la Tierra es circular, miren, hay leyes físicas que nos rigen. Lo primero que hace toda la gente al ver algo que no comprende es rechazarlo, porque dice, y esto es nuevo, y
por si acaso mejor lo rechazo. Y hay un rechazo hacia lo desconocido, no solo en la iglesia, sino también en lo secular, ¿verdad? La ley de la relatividad de Einstein, ¿y eso qué es, verdad? La física cuántica, ¿y eso de qué trata, verdad? Y hay un rechazo hacia la ciencia por desconocimiento, hasta que viene el maestro o el ministerio magisterial y trae la palabra y dice: miren, les voy a explicar y vamos a compartir para entender un poco más de qué trata esto que la Biblia menciona. Entonces, uno de los primeros rechazos que hubieron hacia el ministerio apostólico y profético es decir: no, apóstoles y profetas, los del Antiguo Testamento, y de ahí ya no hay apóstoles y no hay profetas, no gente del mundo, no enemigos del Evangelio, porque hoy en día se han levantado muchos enemigos, hasta iglesia satánica, ¿verdad? Que el Señor la reprende. Hasta oíamos eso del templo de la Santa, ya saben qué, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda también, que quieren construir, están construyendo en una localidad de acá de Guatemala. Pero no son ellos los que se están levantando en contra de los ministerios, sino que es la misma iglesia. Y lo triste muchas veces es ver a pastores, yo he escuchado a pastores o a ministros de Dios, y muchas veces quizá genuinos, porque Dios los llamó, les hizo un llamado, pero que quizá están como Apolos, que no conocían del Espíritu Santo, y así están ellos, pero se levantan y dedican prédicas completas para hablar acerca, sino para hablar en contra del ministerio apostólico y del ministerio profético. Y así, y lo que ya dijimos. Pero entonces viene el Señor y nos quiere mostrar, aquí primero en este versículo, ¿verdad? El que leíamos, dice que Jesús mismo constituyó apóstoles, profetas, y comienza con esos dos ministerios. La semana anterior hablábamos que la iglesia se establecía en la base, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Se lo vuelve a repetir, eso lo veíamos la semana anterior. Y para los que no pudieron estar o no lo han visto, el video está en YouTube, ahí está, todo eso lo vimos ya la semana anterior. Pero queremos entrar ahora al ministerio profético. Y quiero que me acompañen, vamos a leer 2 versículos para ir introduciéndonos al ministerio profético. Y el primero se encuentra en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Y miren lo que dice acá, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por... Ahora, una de las primeras cosas que nos deja ver aquí la palabra es que Dios va a David dentro de los profetas. El dulce cantor de Israel, el que era rey, bien tuvo, dice la Biblia, ser profeta. Dios ha dicho trasladarlo al pueblo, porque muchas veces el pueblo no puede oír, o no está en la dimensión, o no está en la conexión, o Dios establece también niveles para hablar. Recordemos cuando la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis que se le revela a Juan y le dice: escribe al ángel, de la iglesia en tal lugar. Y miren, eso es interesante, porque esa palabra que usa ahí como ángel era un enviado, podría ser también el apóstol que cubría esa iglesia, pero Dios le podía hablar directo a la iglesia. Pero Dios tiene que utilizar hombres, vasos de barro, como dice el apóstol Pablo, para transmitir la palabra. Y entonces viene y le habla a Juan para que le diga a esta cobertura espiritual, a esta autoridad espiritual que estaba en la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de todas las que menciona el libro de Apocalipsis 2 o 3,
y luego ellos trasladarlo a la iglesia. Ahora muchos se han agarrado de este versículo para decir que entonces Dios habló antes en el Antiguo Testamento por medio de profetas a su pueblo, pero que hoy ya no, hoy habla por medio del Hijo. Pero entonces veíamos que el Hijo, con la autoridad que tiene, Él dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, viene ahora y Él delega esa autoridad en sus ministros, en la iglesia, en estos ministerios que Él ha levantado. Porque a mí me impresiona mucho eso de Cristo. Él, como Hijo de Dios, como Dios hecho carne, Él pudo haber venido a la tierra y decir: no, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Tarzán, ¿verdad? Como dicen algunos, yo soy el Superman, el mero Batman, no, que el Señor reprenda. Pero Él pudo haber dicho que Él era lo mejor y que no necesitaba a nadie más. Sin embargo, aún Él, siendo Dios hecho carne, Él vino y escogió 12 apóstoles, escogió 72 enviados, discípulos que iban a hacer milagros y a predicar a los lugares que llevaban la palabra. Llamó a 5,000 para enseñar en el monte de las enseñanzas, ¿verdad? Entonces, si el Señor, siendo Dios, se tomó el tiempo y eligió personas, hoy en la iglesia nosotros también necesitamos de otras personas. Por eso qué bendición y qué lindo. Y hablábamos justamente el día miércoles, me parece, no me recuerdo si era este o el anterior, qué bendición que Dios levante personas, ¿verdad? Levante ministros que vienen a complementar, como dice el doctor Prem también, y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Que yo tengo lo que tú no tienes, y todos somos el cuerpo de Cristo. Porque la mano no le puede decir al pie: no te necesito, ni el pie decirle al ojo: no te necesito. A ver, mándenme un pie solito a que se vaya a dar un paseo. No puede, porque necesita los ojos, necesita el cerebro, necesita el resto del cuerpo. Y de esa forma nosotros nos necesitamos como cuerpo de Cristo. Ahora acompáñenme a Hechos 13:1. Porque en Hechos 13:1, miren qué interesante, dice la Biblia: había entonces, dicen, y aquí está hablando del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, y dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Miren qué interesante, porque no era la iglesia central, era una iglesia que había surgido de la iglesia de Jerusalén. Porque alguien podría decir: bueno, la iglesia de Jerusalén, esa era la mera iglesia, porque ahí llegó Jesús y predicó y caminó entre ellos. Pero ahora está esta iglesia de Antioquía, y dice: y había en la iglesia de Antioquía, ¿qué dice su Biblia? Profetas, dice, y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, dice, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Miren qué interesante, porque aquí menciona a varias personas como profetas y maestros. Entonces eso quiere decir que Dios está interesado, como dice Efesios, en capacitar a los santos para la obra del Evangelio, y Él va a levantar. Lo que sucede muchas veces, y yo pensaba, es que surge como cierto celo o envidia, ¿verdad?, dentro de los mismos ministerios, de no dejar crecer o no dejar desarrollar a otros que Dios está levantando. Cuando Dios es tan sabio, tan especial, de ver y decir: bueno, yo voy a conformar un equipo y los voy a ir uniendo, porque uno hará huir a 1,000, pero 2 harán huir a 10,000. Entonces es mejor que hayan 2. Y luego en Eclesiastés lo dice: porque son 2 mejor que 1 y reciben mejor paga de su trabajo.
Pero hoy muchos ministerios tratan de apachar a los otros, ¿verdad? No, apóstol no, profeta no. O dentro de las mismas iglesias, ¿verdad? Se empieza a levantar otro ministerio, o Dios ha puesto un ministerio, dice, no, aquí el mero soy yo, ¿verdad? O podría decir. Y por eso digo yo admiro tanto a Pablo, porque yo le digo al Señor, que no haya ningún interés contrario o negativo a ti para obstaculizar la obra, que no haya ningún interés. Pero a veces el interés podría ser material, ¿verdad? No, es que si tenemos que repartir ya no va a alcanzar. No. Dios es el que llama y Él es el que sostiene, ¿verdad? Y sustenta. Pero miren, entonces avancemos un poco más. Había entonces en la iglesia, dice, primitiva, apóstoles y profetas. Ahora acompáñenme a 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Miren qué interesante, porque no dice, y Dios puso en el pueblo de Israel en el pasado, en el tiempo de la ley, en la dispensación anterior. No, ahora estamos en la nueva dispensación, en la gracia. Y viene el Señor y habla, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, nuevamente vuelvo a mencionar, luego profetas. Miren qué interesante. Después sigue mencionando, porque dice, tercero maestro, dice, ay Señor, gloria a Dios, gracias le dije al Señor, porque tú me has llamado para enseñar la palabra y tener un ministerio magisterial. Ya me pusieron en tercer lugar, dije, pero no importan los lugares, ¿verdad? Sino importa que Dios estaba estableciendo dentro de la iglesia sus ministros. Y luego sigue hablando de otros más, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, dice, los que ayudan, los que administran, dice. Miren qué interesante, porque Dios levanta incluso dentro de iglesia personas con unción de administrar de los recursos, que se pague la luz, que se pague el local, que se compre tal cosa. Eso es administrar los recursos. Y luego dice, los que tienen don de lenguas. Ahora, se pone más interesante, porque miren verso 29, dice, ¿son todos apóstoles? Dice, no. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, sino que Dios reparte para que al final no necesitemos, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en ti, y tú vas a necesitar en algún momento lo que Dios ha puesto en los demás, porque son dones distintos. Misericordia y gracia, viene Dios y empieza a entrelazarlo, porque en Dios no hay casualidades. En Dios no hay de que, miren qué casualidad que se juntó este grupo de personas aquí, y miren, ahí está el pastor, ahí está el maestro de la palabra, y ahí está la hermana que adora, ahí está la hermana que tiene palabra profética, y empezar todos los dones. ¿Por qué Dios nos une? Porque había un propósito. ¿Cómo fue que nos trajo a este lugar? ¿Cómo fue que permitió que nos conociéramos? ¿Cómo fue que permitió que empezáramos a reunirnos en este lugar y en esta obra? ¿Será una casualidad? ¿O será un propósito de Dios? Porque Él sabía que juntos íbamos a complementar para la obra que es necesaria en este lugar. Y miren qué bendición, porque yo siempre lo digo, que no solamente bendice a los que estamos aquí, sino que bendice de verdad a cientos de personas que ven después en muchos lugares a través de internet. Entonces hay un propósito de Dios en todo eso. Ahora acompáñenme a Hechos 2:42, porque miren, estamos siendo bíblicos esta mañana
para que después no digan, no, es que, ¿y de dónde se sacó eso? De la Biblia. Aquí está. Porque entendemos que podrían haber ministros de Dios genuinos que desconocen esto y por eso atacan. O podría haber pueblo de Dios, gente de Dios nacida de nuevo, real, genuina, que también por eso atacan o rechazan o contradicen. Y por eso queremos leerlo en la palabra. Y miren lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban, dice, en la doctrina, dice, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, de apóstoles y profetas. Dice, ¿cómo dice su versión? Apóstoles. No es este entonces, pero me confundí de versículo. Pero miren, hay un versículo donde dice que la doctrina, dice, se sentaba por medio de los apóstoles y los profetas. Y entonces ahí vamos entrando ya de lleno a las funciones del ministerio profético, porque ya hemos aclarado que el ministerio profético es tiempo. Eso ya lo tenemos claro en base a la palabra. Pero ahora queremos saber cuáles son las funciones que Dios lo está enviando. Porque muchas veces hay personas que se enojan y dicen, sí, que a usted le gusta, que le estén diciendo, sí, que vas a recibir, que no sé qué. Y entonces conozcamos cuáles son las funciones del ministerio profético. A mí me llamaba la atención que cuando Dios pone el ministerio profético en el Nuevo Testamento, no le cambia el nombre a lo que ya existía en el Antiguo Testamento. En las Biblias cambia, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo o en arameo judaico, mientras que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero enlaza en algunos versículos, como por ejemplo cuando habla de Juan el Bautista, que dice que de todos los nacidos de mujer no ha habido profeta más grande, dice, que Juan el Bautista. Entonces toma a Juan el Bautista, un profeta del Nuevo Testamento, y lo relaciona con todos los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense que en algunas empresas, cuando quieren hacer un nuevo producto que sea diferente, un caso que a mí me llama mucho la atención es el de Toyota con Lexus. Dice que ellos querían desarrollar un carro de alta gama que compitiera contra BMW, contra Mercedes, con estos autos europeos. Entonces ellos dijeron, bueno, no le vamos a poner Toyota lujoso, porque entonces la gente se va a confundir. Incluso podrían decir, ¿por qué vamos a pagar $50,000 o $60,000 por un Toyota? Más caro, ¿verdad? Entonces le cambian el nombre y le ponen Lexus. Y viendo eso yo me ponía a pensar que Dios, porque muchas veces se dice es que el ministerio profético del Nuevo Testamento no es igual al del Antiguo Testamento. Y en cierta forma podríamos decir que ya no estamos bajo la ley, han cambiado algunas cosas. Pero si no fuera el mismo ministerio, si no hubiera similitud, Dios no le hubiera puesto profeta al del Nuevo Testamento. Le hubiera puesto otro nombre, ¿verdad? Pensemos así, imaginando, ¿verdad? Tal vez le hubiera puesto ministerio profetiquío, un derivado del profeta del Antiguo Testamento, pero no hace eso, sino que quisiera, como que Dios quisiera asociar y decir, miren, lo que ya vieron en el Antiguo Testamento viene ahora también al Nuevo Testamento, pero ahora potenciado por el Espíritu Santo. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas, pero hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está dentro de los ministros. Entonces hay un cambio, pero hay funciones. Entonces veíamos que una de las primeras funciones es la doctrina, es la enseñanza. Porque dice un pasaje, mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento.
donde no hay conocimiento de la palabra. Por eso miren qué importante el ministerio apostólico y profético, que sienta la doctrina, y el ministerio magisterial, que la diluye, la hace fácil. Y dice, miren, aquí con esta leche ya les hice un subatido, y aquí está en una pachita para todos, para que lo puedan digerir más fácilmente. Miren cómo Dios utiliza a todos los ministros. Entonces, la palabra va a ser importante. Y luego también vemos que cuando hablamos de un profeta, hablamos de alguien en el Antiguo Testamento, era un vidente, era alguien que podía ver cosas que los demás no veían. A mí me impresiona cuando uno de los profetas llega ante un rey y empieza a hablar y dice: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy. Eso me impresiona, porque él no dice: vive Jehová, delante de cuya presencia estuve hoy en la mañana porque hice un mi medio ayuno, estuve ahí arrodillado en mi cama orando, y entonces estuve en la mañana en la presencia del Señor. Pero este profeta se para frente al rey y dice: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy en este momento. Él estaba conectado en ese momento delante de la presencia de Dios. Entonces el profeta es alguien que puede ver el mundo espiritual y conectarse como en portales dimensionales. Y eso podría sonar a ciencia ficción. Ya va a venir usted con lo del metaverso y lo de las películas. Pero cuando nosotros vemos la muerte de Esteban, que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, él está recibiendo las pedradas de la gente que lo atacaban de hereje por predicar a Cristo, pero dice que él ve el cielo abierto, se abre un portal dimensional para Esteban. Él empieza a ver, su cuerpo está aquí, pero su visión traspasa. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor le escribe a una iglesia y le dice: pero yo te digo que eres ciego, pobre. Dice, a ver, leámoslo mejor, acompáñenme. Apocalipsis 3. Miren qué interesante esta palabra, porque habla de unos ojos que no son estos ojos naturales, sino son unos ojos espirituales. Déjenme encontrarlo acá. El verso exactamente. Dice, aquí está: porque tú dices, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren cuál era la percepción de esta persona, cuál era su autoestima o lo que pensaba de sí mismo. Él pensaba y decía: no, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero viene el Señor y le habla, dice: y no sabes, dice, que tú eres desventurado. Dice esta versión Reina Valera 60: eres un desventurado, miserable, pobre. Miren esto, qué interesante, porque él creía que era rico, pero Dios le dice todo lo contrario. Dice: tú crees que eres rico, pero yo te digo que eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, le dice. Entonces no se refería a una riqueza material, se refería a una riqueza espiritual, porque en lo terrenal él se sentía rico, pero lo que sigue después es más interesante, porque le dice: ciego, desnudo, dice. Ahora, ¿cuántas veces podríamos haber estado así, verdad? Ciegos. La Biblia también cuenta de un profeta que lo contratan para maldecir al pueblo de Israel, Balaam. Balaam se vende su ministerio, vende sus dones para ir a maldecir al pueblo de Dios.
y va montado en un burro, pero cuando va montado en el burro, un ángel se atraviesa enfrente con una espada y la burra no quería caminar, era una burrita, ¿verdad? Y él empieza a pegar y a pegar a la burra. Y entonces Dios hace que la burra hable y le dice: ¿por qué me pegas? Dice. Y luego abre sus ojos, porque él no tenía ojos abiertos, tenía los ojos cerrados, pero no estos, sino los ojos espirituales para ver. Y entonces abre sus ojos y ve al ángel parado enfrente, y entonces siente temor. Entonces un profeta era alguien que tenía esa visión, como la de este profeta que dice: vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Él está viendo al Señor, él está frente al Rey, pero también está delante de Dios. Y hay otro pasaje que a mí me impresiona mucho también. Dice la Biblia que está el profeta Eliseo, y de pronto llega el criado de Eliseo, ¿verdad?, corriendo. Yo me imagino que asustado y con el corazón latiendo, porque no ha de ser cosa fácil. Yo me recuerdo por ahí debe haber un video, pero hablábamos el año anterior con una de las personas que estuvo en el golpe de Estado de 1982 aquí en Guatemala. Y él nos estaba contando que llegaron con tanquetas y con ejércitos, con soldados, y rodearon el Palacio Nacional. Dijeron: bueno, tiene tanto tiempo para entregar todo. Ahora, ¿qué se sentirá, verdad? Imagínense estar nosotros aquí, de pronto entra una tanqueta, se pone allá enfrente y apunta el cañón hacia acá, empiezan a entrar un montón de soldados. Eso es lo que le pasó a este profeta. Y llega corriendo el criado de Eliseo y le dice: Señor, hoy sí, mija, hasta aquí llegamos, hoy sí, oremos y clamemos a Dios. Y el profeta le dice: Señor, abre sus ojos, le dice. Y entonces ora por él, y sus ojos espirituales son abiertos, y entonces él empieza a ver otra dimensión que las demás personas no podían ver, porque estaban en el mundo espiritual. Y entonces dice: abre sus ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Y entonces él empieza a ver que habían ejércitos de Dios con ellos, que eran más que los que venían contra ellos. Por eso el apóstol Pablo también habla y dice en otro versículo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso fue lo que movió a David, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, él dice: tú vienes a mí con lanza, jabalina y espada, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo es que Dios usa muchas veces lo poco? Por eso yo me gozo, yo me vuelvo a gozar otra vez. Porque, miren, no, muchas veces alguien se podría sentir mal por lo poco, ¿verdad? Pero miren, nuestros recursos muchas veces son sencillos. Miren nuestra cámara de transmisión, ¿verdad? No es una cámara profesional o que tengamos un equipo así de switcher cambiando tomas. Primero Dios, un día lo vamos a tener, pero hoy no. Pero con lo poco que tenemos, Dios está llevando su palabra a muchos necesitados, y muchas veces en el momento más crucial, en el momento quizá en que aquel iba a decir: voy a asaltar aquí, y de pronto Dios le habla a través de su palabra y lo impacta. Entonces David hizo lo mismo, ¿verdad? Con lo poco, con una honra, porque sabía quién estaba con él. Dios había abierto sus ojos. Entonces el profeta es un ministro con ojos abiertos que ve y discierne. Miren, a mí me impresiona, porque cuando Dios le escribe también a otra iglesia, aquí en Apocalipsis, aquí lo tengo atrás, vamos a ver. Bueno, no lo voy a leer, pero le escribe a otra iglesia y le dice: pero tengo contra ti que consientes ahí
a esa mujer, dice, Jezabel, dice, que se dice profetiza, dice, miren qué interesante, y que seduce a mis siervos, dice, para que cometan inmoralidades. Ahora, miren qué interesante, porque a la vista de todos los demás y de la iglesia y de incluso de otros siervos de Dios, sin la visión, sin el discernimiento, sin esos ojos abiertos espirituales, la mujer era una sierva de Dios. Con todo temor lo digo, porque es una potestad terrible, que el Señor la reprenda. Que el Señor la reprenda. Pero a los ojos de todos los demás ministerios, ¡ay, tan linda la profetisa Jezabel! Hermana profetisa, pase por acá. ¿Qué palabra tiene Dios por medio de su boca para nosotros hoy? Así dice el Señor. Terrible. Pero ahora estos ministerios, con ojos abiertos, dice, ustedes tienen ahí esa mujer, para ustedes es una profeta, pero yo que veo y escudriño, no es una profeta. Y le deja ahí todo lo demás. Entonces el profeta era un ministro, me voy a ir apurando por cuestión del tiempo, era un ministro con ojos abiertos para ver en lo espiritual lo que los demás muchas veces no podemos ver. Dice la Biblia en otro pasaje, porque Dios, dice, ha creado todas las cosas. No tengo el versículo, pero búsquelo después en la concordancia o en Google. Dice, porque Dios ha creado todas las cosas, las visibles, que es lo que todos vemos, y las invisibles. A veces llegamos nosotros a ciertos lugares, a ciertos ambientes, y decimos, ¡ay, uy! ¡Qué feo!, ¿verdad? ¿Qué hay aquí, verdad? ¿Qué se mueve en este lugar a nivel espiritual? Porque se siente pesado, se siente cargado. Y en las casas se ve, ¿verdad? Cada casa tiene su ambiente. Y a veces pueden haber casas muy lujosas, piso de mármol y cristalería y de Swarovski, no sé, imagínense todo el lujo. Y se siente, a veces puede haber ambientes de soledad, espíritus de tormento, como el palacio de Jerusalén, donde estaba el rey Saúl, pero el Espíritu de Dios se había apartado de él, y entonces era atormentado por espíritus inmundos. Pero entonces el profeta ve, pasemos al siguiente, Hechos 11:27, que si no, no nos va a dar tiempo. Hechos 11:27. Y miren qué interesante, a mí me impresiona este versículo, porque va a hablar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va para Jerusalén, movido por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso compartíamos hace un par de semanas con hermano Eric, él me decía, Dios ha puesto en mi corazón el deseo de abrir un discipulado. Dios pone el querer como el hacer. Y Dios me ha dado tanto, ¿verdad?, en palabra para compartir. Entonces, Él es el que pone ese deseo en los corazones, como puso también en Rebeca, cuando Dios le dice, cuando el criado de Abraham dice, dame de beber, y le da beber a ella y a sus camellos. Era una orden de Dios. Pero ahora miren lo que dice acá. Va Pablo a Jerusalén, movido por el Espíritu, verso 27. En aquellos días, dice, estamos en el libro de los Hechos, no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la época de la iglesia. Y dice, en aquellos días, unos, dice, yo no sé cómo dice su versión, si dice uno, pero la mía dice unos en plural, dice, es decir, que eran varios profetas, dice, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. ¿Se recuerdan que leíamos al inicio que en la iglesia de Antioquía habían apóstoles y profetas? Miren cómo se movían los ministerios en los lugares. Verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a
entender por el Espíritu. Miren qué lindo, porque aquí entra el Espíritu Santo en acción. Lo que mencionábamos, que potencia hoy en día el Espíritu, el ministerio profético, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora, miren qué lindo, porque otra de las funciones de la profecía y del ministerio profético es anticipar el futuro, anticipar las cosas antes que sean. Como que Dios permitiera ver y decir, bueno, va a pasar esto, se lo voy a mostrar, porque dice que Dios no hará nada, dice otro versículo, y después le doy el verso, dice, Dios no hará nada, Amós 3:7, sin antes mostrarlo a sus siervos, los profetas, dice. Entonces iba a venir una gran hambre sobre esa tierra. Pero estos profetas, se levanta Agabo y empieza a anticipar el futuro. Miren, Dios me está mostrando el futuro, que va a venir hambre. Entonces, ese anticipar el futuro es para poder tomar acciones y entonces evitar que el futuro nos sorprenda. Por eso cuando habla aún de la venida de Cristo, dice, velad y orad para que ese día no os sorprenda como ladrón, porque a muchos los va a sorprender, pero a la iglesia consagrada no va a sorprenderla, sino que la iglesia consagrada va a ser anticipada. Entonces no le va a sorprender. Como cuando Dios va a levantar a Elías y llegan los profetas y le dicen a Eliseo, ya sabes que Dios va a levantar a tu Señor. Sí, ya lo sé, él ya sabía, por eso no se le separaba, por eso andaba ahí, porque él quería arrebatar la doble unción que había sobre Elías. Entonces, otra función del espíritu apostólico es prevenir. Aquí en este caso es a toda una comunidad, a toda la iglesia, porque a raíz de esta palabra profética de Agabo, viene la iglesia, se prepara, reúnen ofrendas y dicen, miren, como ustedes van a pasar escasez, aquí les mandamos para que cuando la escasez llegue, ustedes van a estar preparados. Ahora, ¿cuántos quisiéramos eso en nuestra vida? Miren qué lindo. Yo les he contado, ¿verdad? En una oportunidad cuando me despidieron de un trabajo, ¿verdad? Que me quedé sin trabajo. Y qué bueno hubiera sido, o qué lindo hubiera sido, que hubiera habido, primero, que yo hubiera tenido ojos abiertos, ¿verdad?, para ver el futuro, pero tal vez no era mi don ni mi ministerio, pero que hubiera habido un profeta que se levantara para anticipar las cosas. Yo hablaba con nuestro pastor general, el doctor René Santisteban, un día lo van a conocer, y él contaba que antes de la pandemia Dios le habló que venía algo, pero miren cómo muchas veces dice, Dios no hará nada sin antes mostrar a sus siervos los profetas. Ahora, aquí quiero hacer una diferencia, porque tenemos el don de profecía, que es palabra que se levanta también en medio de la iglesia, y hijo mío, dice el Señor, has venido triste y te pasa esto, pero yo te digo, no temas porque yo estoy contigo. Y se levanta una palabra de profecía, ese es un don de profecía, pero es distinto el don de profecía al ministerio profético. Miren cómo este profeta anticipa el futuro. Ahora, Hechos 21:10. Ese es otro pasaje también muy lindo. Hechos 21:10. Desde el 9. Miren qué lindo. O desde el 8, perdón. Si al otro día Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Aquí está hablando de otra iglesia. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista,
evangelista, habla del ministerio evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, dice. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, dice. Miren qué lindo. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, qué interesante, porque aquí hace la diferencia entre los dos. Habla de las hijas de este Felipe, evangelista, que profetizaban con el don de profecía, pero luego no dice y eran profetas, dice y profetizaban, dice. Es decir, que tenían el don de profecía, pero luego cuando se refiere a Agabo, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces hace la diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético. Entonces, estas mujeres que profetizaban, daban palabra, pero no habían podido ver más allá. Pero ahora viene este profeta, y en el verso 11 dice, quien viniendo a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo, su cinturón, y atándose los pies y las manos. Miren, a veces las locuras que puede hacer un profeta, ¿verdad? Hemos hablado de los actos proféticos, porque miren, dice que la Biblia habla de que hay cosas que son locura para el mundo. Dice que Dios quiso salvar al mundo por la locura de la cruz. Entonces habla algo que si alguien más lo ve, es loco. No cabe en la lógica. Por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí no me cabe en la lógica que un pobre ciego, una pobre persona ciega, venga el Señor, escupa al suelo, donde pasaban caballos, donde había restos de estiércol, donde habían vacas, donde pasaba toda la gente, agarra, hace lodo. Yo digo, qué asqueroso ese lodo, lo pienso tal vez así, y se lo echa en los ojos. Yo le he dicho, Señor, ¿qué estás haciendo? No solo no veía y ahorita sí, de una vez lo vas a dejar sin ojos. Porque eso es locura para nosotros. Hay cosas que Dios hace que son locura para nuestra mente natural, pero lo que es locura para nosotros es salvación y es bendición, y viene el Señor Jesús y sana al ciego con esa locura. Ahora viene este profeta. Bueno, hay otro ejemplo que también me llama a mí la atención, que llega un rey a consultar al profeta, no recuerdo qué profeta era, pero dice, vengo a consultar si vamos a vencer a nuestros enemigos. Y él pudo haber dicho, Señor, muéstrame, sí, Dios me muestra y tal cosa. Pero miren lo que hace este profeta. Viene y le habla al rey, le dice, toma aquellas flechas y golpea contra el piso, dice. Viene él y golpea 3 veces. Y el profeta dice, no, ¿qué hiciste? Dice, así dice Dios, 3 veces derrotarás a tus enemigos. Como golpeaste 3 veces al piso, 3 veces vas a derrotar a tus enemigos. Si hubieras golpeado más veces, los hubieras derrotado hasta acabarlos. Eso también nos habla que muchas veces somos nosotros en el mover del ministerio profético quienes ponemos la medida para recibir la palabra o para rechazarla. A veces el profeta viene y dice, Dios dice, yo te estoy levantando y te voy a usar, o Dios dice tal cosa, y uno dice, qué buena onda este profeta, ¿verdad? Él como me aprecia y como me cae bien, y nos perdemos la palabra. Estamos como ese rey que solo 3 veces golpea las flechas. Pero miren lo interesante entonces del misterio profético, que puede hacer cosas como aquel que le dice, mira, estoy endeudada y tengo que pagar, dime qué hago. Ven, él pudo haber dicho, Señor, abre los cielos y que venga alguien multimillonario y le diga, aquí está una donación para que pagues tus deudas. Dios lo pudo haber hecho. Pero miren lo que va a hacer el profeta, y le dice, ven con todos tus vecinos y pide vasijas vacías. Pide muchas, no pocas. Pero miren lo interesante nuevamente del ministerio y del poder profético, que la medida la ponemos nosotros. Porque Dios no le dijo, pide 500 vasijas. Le dijo, pide muchas. Pero ese
mucho, es un término subjetivo. Que a veces lo subjetivo es como cuando alguien prueba picante, ¿verdad? Y le dice, pica. No pica mucho. Y lo prueba otra persona que no come picante y dice, oh, sí pica, ¿verdad? Porque es relativo, es subjetivo. Depende de quién lo vea. Como con los certámenes de belleza, ¿verdad? Dice, yo le voy a tal país y gana otra, porque para el jurado la otra fue mejor. Entonces, eso habla de la subjetividad. Entonces, nosotros, en el medio del mover profético, Dios puede mandar la palabra, pero nosotros podemos tomar la palabra profética y dejarla caer al suelo, o recibirla y tomarla y activarla y decir, Señor, yo creo esta palabra y la tomo para mí, y Señor, yo me aferro a esto que tú dijiste acerca de mí. Entonces, miren, dice que viene este profeta y yo hubiera dicho, ¿y este quién, verdad? Hubiera volteado a ver, ¿qué le pasa a este armado? Miren, ahí está tirado, se agarró los pies y las manos con el cinturón de Pablo. Habla de esas locuras, ¿verdad?, que puede haber en el ministerio, y que por lo cual muchas veces el ministerio profético podría ser rechazado. Pero entonces viene y le dice, así dice, esto dice el Espíritu Santo. Miren qué lindo, porque antes hablaba el Padre, así dice el Señor, y claro, el Espíritu Santo también es parte de Dios, pero aquí ahora este nuevo ministerio profético dice, esto dice el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dijo el Señor, tomará de lo de Dios y lo traerá a nosotros. Y dice, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Yo me imagino, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho cuando le daba la carretera, verdad? Cuando se recibía un susto, ¿verdad? Se iba doblando todo, ¿verdad? Imagínense que uno está en una reunión de una iglesia, se levanta un profeta y dice, así dice el Señor, el dueño de este saco, así lo amarrará, y dice uno, ay, Señor. Pero eso habla de que muchas veces también la palabra profética no viene solo para endulzar el oído, ¿verdad? Sí, hijo mío, tú eres lo máximo, eres lo mejor, y yo te daré y te traeré. También, gloria a Dios, pero también viene para advertir de cosas futuras, y a veces de peligros y a veces de cosas malas que van a pasar. A mí no se me olvida la última vez que estuvo el profeta Maynard acá con nosotros, hace como más de un año, tal vez. Y al primero que agarró para darle palabra fue a mí. Y empieza a hablar de muchas cosas que no estaban pasando en ese momento, o al menos yo no las sabía, pero él, que era de ojos abiertos, ¿verdad?, como profeta, sí lo podía ver. Y dije, bueno, pues, como dice aquel versículo, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. No quisiera pasar por las aguas, pero si me toca pasar. Y pasó el tiempo, y en un momento en que se empezó a cumplir un periodo de prueba, de aflicción sobre mi vida, que estaba relacionado con lo que él había dicho. Y no se me olvida una palabra que él daba, porque decía, Daniel, decía él, no había una justificación para que fuera enviado al foso de los leones, pero había un propósito de Dios. Y ahora decimos, Señor, no, por favor, Señor, no me mandes al foso de los leones, por favor, te lo suplico, me voy a portar bien, voy a orar, a ayunar, etc. Pero Dios dice, no hay una justificación, pero hay un propósito de Dios. Pero luego decía, pero vas a salir bien librado. Entonces, yo al principio, ay, Señor, ¿cuándo irá a hacer eso? Yo no quiero que pase. Y cuando ya estaba metido, yo decía, ay, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y en eso me acordé de la palabra, pero vas a salir bien librado. Yo estoy contigo. Pero miren, eso nos habla de otro punto muy interesante, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel despreció la profecía, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de profecía, donde hablaban, por ejemplo, hay un versículo que dice, voz que
Cordero de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que nacerá de una virgen, que nacerá en Belén. Y había muchas profecías que hablaban de Cristo, hablaban de Él. Dios se los había anticipado, Dios les había hablado, porque Dios no hará nada sin antes mostrárselo a sus profetas. Pero el pueblo de Israel tomó la palabra y la dejó caer a tierra. Miren qué tremendo. Yo le decía, Señor, si yo hubiera dejado caer a tierra, bueno, así siendo bien sincero, durante mucho tiempo no le puse mucha atención, hasta que ya estaba en la mayor angustia, me acordé y dije, pero Dios dijo, vas a salir bien librado. Y eso me levantó y me dio fortaleza para salir en medio de la dificultad que estaba atravesando en ese momento. Pero el pueblo de Israel dice que se le habló, y por eso el Señor Jesús se para en un monte y empieza a ver a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hasta ahí ya va triste, ¿verdad? Pero lo que viene después es como una bofetada, como un golpe muy fuerte, porque entonces el Señor habla y dice, quise juntarte, te envié palabra, te envié profetas, no quisiste. Ahora, dice, tu casa te es dejada desierta. ¡Qué terrible! Que Dios hable así de alguien. Porque tenemos el ejemplo de Saúl, que le quitan el espíritu, su casa es dejada desierta y se vuelve un endemoniado. Se vuelve un endemoniado que agarra la lanza y quiere ensartar a David contra la pared. No lo hace una persona cuerda. Y era atormentado, dice. Pero lo triste es de que hoy en día mucha iglesia y mucho pueblo de Dios ha menospreciado el ministerio profético y la palabra profética. Porque como se han levantado falsos, porque los hay, la Biblia los menciona y habla, ya no nos da tiempo para hablar de ello porque se nos ha ido el tiempo, pero así rápidamente solo quiero leer algunos puntos más. Hechos 15:32. Ya no, se nos ha ido el tiempo, pero quiero ir porque esto me encantó, esto me gustó tanto. Hechos 15:32. Miren lo que dice este versículo. Y Judas y Silas, dice, como ellos también afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Miren otra función del ministerio profético: consolar y afirmar. Y cuando yo miraba esas palabras, consolar y afirmar, dice, con mucho logos, dice. Es decir, con palabra escrita. Y eso me impresionó porque dice que consolaban y confirmaban a los hermanos, pero abundando en el logos, es decir, en la palabra escrita en la Biblia. Porque ya no vamos a leer el versículo por cuestión de tiempo, pero luego habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19 y dice, habla de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces el profeta verdadero, el profeta genuino, se va a basar en la palabra de Dios. Por ejemplo, vienen los apóstoles y dicen, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Como diciendo, Señor, vamos a ir a tomar el templo de Jerusalén y vamos a reinar. Y el Señor viene y les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero recibiréis poder. Como diciéndoles, miren, eso de lo terrenal va a ser después, ahora es el poder espiritual.
con eso quiero terminar, porque hablábamos que hoy en día que muchos profetas se han levantado, ¿verdad?, para decir, incluso profetizar presidencias, que no está en la palabra profética más segura. Quiero pedirles que inclinen su rostro esta mañana y le damos gracias a Dios por ese tiempo. Se nos fue el tiempo, pero creo que fue una mañana de mucha bendición, ¿verdad? Dios nos visitó en medio de la adoración, en medio de las alabanzas, y ahora nos ha bendecido a través de su palabra. Papito, queremos darte gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has hablado, Señor. Has hablado a nuestro corazón. Te pido que podamos atesorar esa palabra y atesorar la palabra profética y hacerla vida, Señor. Que no seamos escasos, que nuestro mucho no sea poco, como esa mujer que le dijeron que consiguiera vasijas vacías. Somos nosotros los que ponemos la medida, Señor, muchas veces de tu bendición, que nosotros no impidamos, Señor, sino podamos creer. Como dijo aquella persona, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque aunque quizá haya duda, queremos creer para alcanzar todo lo que tú has hablado acerca de nosotros, lo que tú has prometido, Señor, lo que tú has enviado a través de tus profetas, a través de palabra profética, de esos ojos abiertos, de ese anticipar el futuro, de esa palabra de consolación, Señor, esa palabra de fortaleza, esa doctrina, Señor, esa palabra de confirmación que está fundamentada en tu palabra escrita, papito lindo. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, papito. Gracias por el ministerio profético. Yo te pido, Señor, que tú levantes profetas, Señor. Sigas levantando profetas en este lugar. Y aún, Señor, dones de profecía, como dice el apóstol Pablo, anhelad los mejores dones, sobre todo, dice, que profeticéis, porque el que profetiza, dice, edifica a la iglesia, porque toma una palabra de Dios para traer consolación, fortaleza, para anticipar. Gracias, papito, te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias esta mañana. Dele gracias al Señor. Gracias, papito.